Hola, muy buenas. Soy Manuel López, socio de Finver, un despacho dedicado al servicio de dirección financiera externa para pymes y autónomos. Y hoy te voy a hablar de rentabilidad y viabilidad de tu negocio como autónomo, centrándome en consejos para controlar mejor la parte económica. Empezamos. Como os decía, voy a hablar de la rentabilidad y viabilidad de tu negocio como autónomo y empezando por el control de costes, ¿vale? ¿Qué tipos de costes hay y cómo controlarlos? Pues, por supuesto, cuando se empieza una actividad profesional o cuando hay un desarrollo de una actividad empresarial, la parte de costes es muy importante. Por supuesto, la parte de ingresos también, la combinación de ambas en definitiva. Y es un poco lo que vamos a tratar en esta primera diapositiva. Antes de nada, me gustaría hablar de la importancia de la separación entre lo personal y lo profesional. ¿Por qué? Porque muchos autónomos, como sabéis, mezclan los temas personales y profesionales. ¿Cómo? Pues a veces utilizando solo una cuenta bancaria donde mezclan pagos de autónomos con gastos personales y al final el control de costes, precisamente, que es un poco la finalidad de lo que vamos a hablar en esta diapositiva, resulta imposible, ¿vale? Entonces, primera recomendación antes de meternos a fondo en tipos de costes y tipología más concreta y más específica de estructura de resultados, pues primera recomendación, usa cuentas bancarias independientes. No mezclemos, por favor, lo profesional con lo personal, si no es imposible hacer el control. Entonces, una cuenta para todos los gastos e ingresos, si los hay, de, pues imagínate, Bizums, etcétera, etcétera, que puede haber alguna tipología de ingresos, ventas en alguna plataforma, pues lo personal en una cuenta y lo profesional, que ya son ventas de la actividad, en otra. Todo separado y así tenemos todos los movimientos, lo que se refiere a nuestra actividad como autónomos, en una cuenta separada y se puede llevar un control mucho más estricto y mucho más riguroso, ¿vale? Importante, reserva cada mes lo necesario para autónomos, IRPF anual, importante, anual, retenciones y IVA en tu cuenta profesional. Yo siempre recuerdo que el IVA pues no es del autónomo, es el autónomo actúa como recaudador para Hacienda. Entonces, lo que siempre digo, ese IVA no se puede gastar. Podemos financiarnos en cierta medida con eso, de forma muy, muy puntual, pero siempre recomiendo tenerlo reservado en esa cuenta profesional. Y también el IRPF, porque al final el autónomo, su pago de impuestos anuales principal es la renta de las personas físicas, el IRPF, y tenemos que ser conscientes de que muchas veces es superior a la retención que tienen las facturas. Entonces, tenemos que hacer una pequeña estimación anual de lo que de lo que vamos a desembolsar en concepto de IRPF, e ir reservando eso. Las retenciones, por supuesto, que tampoco son nuestras, irán a Hacienda, y lo ya mencionado de IVA y por supuesto la cuota de autónomos mensual que todos los autónomos están obligados a pagar en mayor o menor medida. Después profundizaremos en cómo se puede calcular esto de forma bastante sencilla. Y por último, otra recomendación antes de entrar en tema de costes puros y duros, pues siempre recomiendo asignarse un sueldo neto y transferirlo a la cuenta personal. Es decir, vamos a calcular cuál es nuestro rendimiento neto como autónomos en nuestra cuenta profesional y transferiremos esa cantidad a nuestra cuenta personal. Y desde ahí ya hacemos nuestros gastos personales con normalidad. Esta es una primera forma de tener un control de costes y todo ordenadito. Entonces, importante, ¿vale? Ya hablando de tipos de costes. Pues la primera línea que me gustaría tratar es la de costes fijos, ¿vale? ¿Qué son los costes fijos? Pues son los costes que son constantes, que no varían, ¿vale? Que forman la estructura de la empresa principal. Por ejemplo, la cuota de autónomos. Todos los meses suele ser habitual, ahora con los cambios que ha habido, puede, bueno, sufrir pequeñas modificaciones, pero siempre va a existir. El alquiler del local, por poner otro ejemplo. Estas son lo que, digamos, donde se cimienta la estructura de la empresa. Es decir, esto no va a cambiar en el corto plazo. El alquiler del local en el corto plazo no va a cambiar, podrá cambiar si se actualiza IPC año tras año, pero va a ser algo recurrente. En segundo lugar, tenemos los variables, que estos sí que varían, como su propio nombre indica, aumentando o disminuyendo según el volumen de ventas. ¿Por qué? Porque imaginaos, hay
vendemos un producto que requiere de fabricación. Pues a más fabricación y a mayor ventas, pues más gasto en materiales. Entonces, este tipo de gastos varían. O si hay más ventas, también va a haber más envíos y va a ser un gasto variable. A mayor venta, mayor gasto en envíos y a menor cantidad de ventas, menos envíos. Entonces tenemos que diferenciar entre la estructura de costes fijos y la de variables, porque son dos aspectos a tener muy en cuenta. La de fijos siempre vamos a tener que soportarlos, pase lo que pase. La de variables va a ir en función de las ventas que hagamos, ¿vale? Por último, los costes ocultos. Esta es una categoría que me gusta mencionar, aunque no está dentro de, digamos que no es oficial, no está dentro de los libros, si nos vamos a la tipología de costes oficiales, pero es importantísima. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de cuantificar y a mucha gente se le escapan. Por poner algunos ejemplos, la rotación de personal, si eres un autónomo con personal. ¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero que se vaya una persona formada y que entre una nueva eh, y que haya que enseñarle todos los procesos de nuevo? ¿Qué coste tiene eso? Eso no se refleja directamente como una anotación de gasto en la cuenta de resultados o en nuestra cuenta bancaria, pero tiene un coste en dedicación, muchas veces también en inversión de formación, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta. Otro concepto que siempre me gusta comentar, las reuniones improductivas. Ahora está muy de moda fijar videollamada para todo, incluso reuniones presenciales. Pues hay veces que se estiran más de lo debido y eso son un gasto en tiempo nuestro del equipo que al final pasa factura en la rentabilidad del negocio y no se refleja directamente como un gasto. Simplemente pues que hay unas horas que han estado ocupadas en reuniones de carácter improductivo. Y bueno, ¿cómo trasladamos todo lo que acabamos de mencionar ahora al control de costes de forma estricta? Pues yo pondría en el centro lo que es un presupuesto, el presupuesto de toda la vida, pues llevado a nuestra actividad como autónomos, el presupuesto y su seguimiento. Entonces, siempre insisto, es fundamental preparar un presupuesto anual mensualizado para controlar los costes. Si no nos fijamos objetivos, no sabemos hacia dónde vamos y vamos un poco como pollos sin cabeza. Hay que ponerse una hoja de ruta, objetivos de ventas, de costes y de rentabilidad. ¿Por qué? Porque así sabemos hacia dónde queremos ir y tenemos una referencia. Esto te ayuda a tomar decisiones conscientes. Pues, oye, tengo unos objetivos de crecimiento, voy a intentar conseguirlos, tengo unos objetivos de costes, no me voy a escapar mucho de esto porque si no se va a resentir mi resultado como autónomo, entonces vas a ser consciente de las decisiones que tomes porque las tienes por escrito. Si no tienes nada, vas un poco sobre la marcha. Como bien pone la diapositiva, si no lo haces, reaccionas en lugar de planificar. Si tienes los números escritos en un presupuesto, planificas el año, vas viendo evolución, tomas decisiones. Si no lo haces, reaccionas cuando te pasa algo. Que de repente bajan las ventas, no sabes cómo tienes que ajustar tu estructura de costes, tanto fijos como las variables que ya sabemos que se ajustan con las ventas. Pero bueno, todo eso, muchísimo mejor tenerlo en un presupuesto muy sencillo. Y por último, te financiarás mejor. ¿Por qué? Porque si tienes hecho un presupuesto, al final vas a saber en qué meses, si tu actividad, por ejemplo, es estacional, vas a necesitar financiación, en qué meses no, y, por supuesto, vas a poder aportar ese presupuesto a los bancos, que van a tener visibilidad sobre cómo va a ir la evolución prevista de tu negocio. Entonces, te vas a financiar mejor y probablemente más barato, porque lo vas a hacer con antelación, no reaccionando y vas a dar a los bancos una visibilidad de cómo va a ir tu negocio. Ya cambiando un poco el tema de costes y llevándolo a la parte de planificación financiera, vamos a hablar del presupuesto, de cómo lo preparas. En primer lugar, tenemos los ingresos, ¿vale? Es la primera línea, eh, la que está encima de todo siempre en una cuenta de resultados y la primera que tenemos que determinar. Lo que siempre digo, hay que ser conservador en tus estimaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar siempre la evolución hasta el momento. Si nuestra actividad viene creciendo a razón de un 10% anual, no podemos poner un objetivo, en este caso, imaginamos para 2026, de crecer un 50%. Tenemos que ser razonables. O sea, si venimos creciendo un 10%, ¿qué es lo más probable que pase? Que crezcamos un 10%. Luego, si se da una situación más favorable, estupendo, pero tengamos en cuenta siempre nuestra trayectoria como actividad. Si no la hay, pues
seamos conservadores. Veamos cómo está el mercado y hagamos unas estimaciones en consecuencia. Pero siempre, siempre sin exageraciones. Luego, debajo de los ingresos, los gastos. Hemos comentado, tenemos una estructura de gastos fijos y una estructura de gastos variables. Pues de forma muy sencilla, pintamos estas dos líneas, los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos variables tienen que ser consistentes en comparación con los ingresos. No podemos tener muchísimos ingresos y pocos gastos variables. Tenemos que ver cuál es nuestro margen bruto, ¿no? Que es la diferencia directa entre ingresos y gastos de nuestros productos, por ejemplo, si tenemos productos, o de nuestro servicio, de los gastos vinculados a ese servicio. Entonces, a mayor, lo que hablábamos siempre, a mayor cantidad de ingresos, mayor cantidad de este tipo de gastos. Entonces, seamos consistentes a la hora de elaborar el presupuesto en este sentido. Lo que decimos siempre, realistas, en este caso, márgenes realistas. Si nuestra actividad tiene un margen, porque ya la conocemos, de un 30%, pues pongamos un margen de un 30%. No creamos que el año que viene, oye, pues sí, el año que viene parece que van a ampliar márgenes. Vale, si eso sucede, estupendo, pero hagamos nuestras proyecciones con los márgenes históricos y los que conocemos. Siempre habrá tiempo a mejorar el presupuesto. Y otro punto importante, incorporar cada nuevo gasto. Es decir, siempre están apareciendo nuevos gastos, sobre todo cuando hay un desarrollo de actividad, pues oye, podemos empezar a invertir en marketing, puede haber una línea de inversión en marketing o otra tipología de ingresos. Entonces, estar pendientes siempre de incorporar a nuestro presupuesto cada nuevo gasto. Y no solo incorporar cada nuevo gasto, sino las actualizaciones en los precios. Bueno, ya sabemos cómo ha estado el IPC en los últimos años y siempre hay actualizaciones de precios, tanto en sistemas de software, pues en alquileres, en precios de compra, de aprovisionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener eso actualizado para tener un presupuesto consistente. Y por último, no quería dejar sin comentar la tesorería, porque hasta ahora venimos hablando de ingresos menos gastos, ¿vale? Otra cosa es la tesorería, que va a depender de cómo cobras y de cómo pagas estos ingresos y estos gastos. A mí siempre me gusta que tengamos en cuenta esto porque al final es lo más importante en un negocio, por lo menos para mi opinión. Hay que ponerlo siempre en primer lugar, porque los negocios normalmente no tienen problemas por ingresos y gastos, que también puede ser un caso, pero no es el primer problema. Los negocios suelen tener los problemas más graves por culpa de una mala gestión de tesorería. Entonces, dentro de ese presupuesto está bien que pongamos una línea para ver cómo cobramos esos ingresos y cómo pagamos esos gastos. Muy fácil, no hace falta complicarse. Si cobramos una factura o nuestras facturas a 30 días, muy fácil. En enero ponemos nuestras ventas que hemos tenido y el ingreso lo ponemos en febrero. Desplazamos el ingreso 30 días simplemente para ver el efecto aplazado de esos cobros. Vale, tema importantísimo que siempre insisto, considera todos los impuestos. En el caso de la mayoría de autónomos, si se trata de un pago de impuestos trimestral, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No podemos prescindir de una magnitud tan importante como son los impuestos. Luego nos encontramos con casos como que llega el cierre trimestral y no tenemos dinero suficiente para pagar los impuestos y hay que financiarlos. Seguro que alguno de vosotros os suena esta casuística, entonces importante tenerlo siempre en cuenta y contemplado en nuestro presupuesto y en nuestra línea de tesorería. Esto será clave, especialmente la tesorería, cuando arrancas el negocio, que es cuando la tesorería se ve más exigida, porque los negocios no empiezan de 0 a 100, ¿no? Son progresivos, entonces vamos consiguiendo clientes poco a poco, pero lo que hablábamos antes, la estructura de costes fijos puede ser que ya necesitemos un local, una buena estructura de costes fijos y hay que pagarla. Entonces, esta métrica es muy importante para hacer el seguimiento, especialmente durante los primeros meses o incluso años del negocio. Y luego lo que siempre digo, aunque a veces no es fácil, pero hay que mantener un colchón de 2 a 3 meses por cualquier imprevisto. Al final ya sabéis que los autónomos nos las hemos visto de todos los colores últimamente. O sea, hasta los mayores imprevistos que no estaban contemplados en ningún sitio, como apagones o pandemias, han pasado. Entonces tenemos que ser conservadores en nuestra gestión de tesorería. ¿Y qué implica eso? Pues oye, tener un margen de 2, 3 meses, incluso si es más,
y podemos tenerlo pues, metido en un depósito o generando aún encima algo de rentabilidad, mejor, pero siempre un poquito de margen. No podemos estar en el día a día. Sé que al principio será complicado, pero hay que trabajarlo para que lleguemos a ese objetivo, digamos, como situación ideal. Vale, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que sería un pequeño formato en Excel de cómo puede ser un presupuesto para un autónomo. Esto es un ejemplo en Excel, desde luego, bueno, es un programa que todos conocemos. Esto mismo se puede llevar en un ERP, hay muchos en el mercado que facilita hacer los cálculos. Yo me he ido al Excel porque está a disposición de todo el mundo y se entiende mucho mejor. Entonces, la estructura a la que venimos hablando, ¿vale? Una primera línea de ingresos, como veis, está todo mensualizado con un total anual. Tenemos ahí nuestros diferentes clientes que vamos poniendo lo que vamos vendiendo. Importante, esto es factura de venta. No recordemos la diferencia entre venta y tesorería. La tesorería es cuando se cobra. Entonces ahí vamos poniendo nuestras diferentes líneas de venta y nos da un total de ingresos. Muy fácil, ¿vale? Luego pasamos a la parte de gastos, lo que hablamos, ¿vale? Aquí está, de forma general, pues tenemos nuestros gastos, las cuotas de autónomos. Este año sonará también la regularización de las cuotas de autónomo que ha habido por parte de la Seguridad Social, pues también lo pondríamos ahí si se da el caso. Así vamos viendo las diferencias entre ingresos y gastos, tanto podríamos poner, que en este caso no está diferenciado, pero los gastos variables y los gastos fijos que comentamos antes, ¿vale? Aquí en este sentido tenemos simplificado al máximo para que lo veáis de forma clara todos los gastos y tenemos un resultado previo de la actividad, muy sencillo. La primera línea verde de ingresos menos la segunda línea verde de gastos. Un resultado previo de actividad. Ojo que aquí es un resultado sin incluir IVA, ¿vale? El IVA, recordemos que no es nuestro, ¿vale? El IVA somos recaudadores y tenemos que trabajar siempre con bases imponibles. Y este resultado es antes de impuestos, así que no es un resultado que nos podamos quedar. Sobre esto, ¿qué van a tener nuestras facturas? Pues una retención, que aquí está calculada, ¿vale? He puesto la retención estándar, que es del 15%, y lo dicho, la restamos. ¿Por qué la restamos? Porque tampoco es nuestra, va a haber que depositarla en Hacienda o en este caso el retenedor. Tendrá que depositarla en Hacienda. Entonces no la vamos a percibir y debemos restarla. Y por último, hay una simulación de una declaración anual, ¿vale? En función de los tramos, este Excel automáticamente calcula lo que puede ser nuestra declaración anual en función del tramo autonómico gallego en este caso, ¿vale? Pues en función de nuestro resultado, automáticamente calcula la declaración anual prevista. Entonces ya cada mes nos da un resultado neto. Eso ya sería neto de IVA lógicamente, y neto de IRPF, ¿vale? Tanto de la retención como de la previsión para la declaración anual. En este sentido, nos da un resultado neto que ya sería lo que genera la actividad, nuestra actividad de autónomos, teniendo en cuenta pues, nuestras ventas, todos los gastos que hemos llevado a cabo y todos los impuestos. ¿Qué implica eso? Que eso podría ser pues nuestro sueldo neto que hablábamos antes inicialmente, ¿no? Que podríamos traspasar desde nuestra cuenta de autónomos a nuestra cuenta personal, de uso personal. Yo siempre recomiendo, pues oye, dejar algo en la cuenta de autónomos, no pasarnos exactamente el resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué podría ser algo adecuado para esto? Pues quizás traspasarnos 2.500 euros, ¿vale? A nuestra cuenta de, digamos, de uso personal, traspasaríamos 2.500 euros y nos garantizamos que en nuestra cuenta de autónomos queda el IVA y ya queda todo lo necesario para pagar nuestro impuesto de la renta, ¿vale? De personas físicas. Y esos 2.500 ya le damos el uso como si fuese un sueldo neto de un asalariado, ¿vale? Así tenemos todo mucho más ordenado y tenemos visibilidad completa de lo que vamos generando mes a mes. Después, sobre este presupuesto, veremos qué acciones podemos tomar. Entonces, insistiendo un poco en la figura del presupuesto, nada, lo dicho, el presupuesto anual mensualizado, que cada uno lo puede hacer a su medida, ya veis un ejemplo hiper sencillo que hemos visto, y esto no vale de nada si no hacemos un seguimiento, está claro. ¿Cuál es la finalidad del presupuesto? Pues comparar cada mes lo previsto con lo real. Vale, aquí tendremos que pedir a nuestra asesoría que nos vaya enviando nuestros resultados
con su ingreso y gasto mensual para que podamos compararlo con el presupuesto. Es decir, vamos en línea con el presupuesto, no nos estamos desviando. Eso es lo que hay que hacer con el presupuesto. Si no, dejarlo hecho y no tomar acción no sirve de nada. O sea, queda bonito, pero hay que tomar acción sobre el presupuesto haciendo una comparación entre los cierres reales y lo que habíamos previsto. Insisto, siempre de forma muy, muy sencilla. Cada uno lo puede adaptar a su propia actividad y lo importante es que sea algo que hagamos de forma simple y de forma recurrente. Y por supuesto, si hay una comparación cada mes de lo previsto con lo real, tiene que haber decisiones. Es decir, tenemos que identificar las diferencias que se van provocando sobre lo que teníamos previsto. Es decir, imaginaos, tenía previsto para agosto 10.000 euros de ventas y al final ha habido 5.000. Pues oye, vamos a ver qué ha pasado y qué medidas correctoras podemos tomar. Oye, que a lo mejor es necesario pues, destinar un poquito más de inversión a marketing o hacer algo con la web. Entonces, eso es lo que te da visibilidad y sobre todo analizar esas diferencias, ¿vale? Y en función de eso ir tomando decisiones. Esto es básico para cualquier negocio, ya no solo para autónomos, diría que hasta para grandes empresas. Todo en lo que haya una actividad de carácter profesional o económico debería eh, usar esto, usar este tipo de controles. Entonces, bueno, acabamos de hablar de la parte de ingresos y la parte de gastos igual. Si al final tengo desviaciones en gastos, necesito saber por qué. Imaginaos, una desviación en la partida de luz. Pues, oye, tengo mal negociado el contrato, puedo cambiar de compañía. Pues ese tipo de ejercicio lo vamos a hacer si tenemos un presupuesto con unos objetivos y luego lo vamos viendo si hay desviaciones en cualquiera de las partidas, ¿vale? Importante, el presupuesto no es estático, es una herramienta viva. Si hay cambios en nuestra actividad, si hay cambios en el mercado, si hay cambios de cualquier tipo, tenemos que irlo actualizando. No podemos hacerlo en diciembre del año pasado, por ejemplo, dejarlo hecho para todo el año y no tocarlo. No suele ser habitual. Suele haber dos, tres cambios en el año, entonces es importante saber que es una herramienta viva. Y insistir en lo que venimos diciendo hasta ahora, no es para cuando haya tiempo, es parte del trabajo de todo autónomo. Hay que fijárselo como una tarea mínimo mensual, ¿vale? Es decir, tenemos el presupuesto hecho, que eso es un ejercicio que hay que hacer en diciembre, enero, tenemos el seguimiento mensual y tenemos la reflexión y la toma de medidas correctoras. Entonces es un conjunto de, de tareas que tenemos que afrontar de forma mensual y casi casi diría que de forma obligatoria. Por supuesto, un tema que siempre me gusta comentar en todas mis exposiciones es el tema de la financiación. Al final, el presupuesto te va a dar esa visibilidad de si vas a necesitar financiación o no. ¿Por qué? Porque vas a tener unos resultados. Si volvemos a lo de antes, si tienes un negocio, por ejemplo, turismo, por decir algo en el sector turístico, que es pues cíclico, ¿vale? Cíclico y estacional, las dos cosas además pues tenemos que valorar si nos hace falta financiación para los meses en los que el trabajo es más flojo, ¿no? Entonces, nada, una rápida mención a algunos productos para que los tengáis en la cabeza y que sepáis que no todo es ir al banco y pedir un préstamo, sino que hay diversas opciones, ¿vale? Entonces, un breve comentario de la capitalización del paro. Ya sabéis que se puede recibir de forma anticipada el subsidio de desempleo para destinarlo a la actividad de autónomo, especialmente en la fase inicial, que es cuando tiene más sentido. Entonces, nunca olvidéis de consultar esto si estáis empezando una actividad profesional o lo tenéis en mente. Luego, siempre está habiendo convocatoria de ayudas y últimamente más, porque están muy encima de eso, de ayudas o subvenciones, tanto locales, autonómicas como nacionales, para autónomos y emprendedores. Recientemente, hace unos días, ha salido pues, de un organismo público muy interesante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar en contacto con esas ayudas. Si no podemos estar nosotros, porque como siempre, el autónomo no puede estar en todo, pues buscamos a una empresa especializada en este tipo de ayudas que nos mantengan al tanto y cuando veamos una que nos interesa, pues que nos ayuden a solicitarla o la solicitamos
si tenemos la capacidad suficiente nosotros directamente, ¿vale? Siempre estar pendientes de esos temas. Otra opción siempre es inversores y socios. Bueno, asociarse con alguien que nos pueda aportar a nuestro negocio o buscar inversores que quieran hacer una aportación al negocio, ¿vale? Lo relevante aquí es que implica ceder una parte de los beneficios del negocio. No quedaría el negocio 100% para nosotros, ¿vale? Y por último, la financiación tradicional o alternativa. La tradicional no voy a profundizar mucho en ella porque ya la conocéis todos, la bancaria, préstamo, póliza de crédito, etcétera. Y luego alternativa nos daría para otra ponencia, pero bueno, todas las, digamos, financiaciones más modernas, crowdfunding, etcétera, etcétera, que están tan de moda y que, bueno, cada día están sacando diferentes modelos para facilitar el acceso a financiación. Entonces, bueno, estar en contacto con eso también, saber que existe, pues para no quedarnos solo en nuestro banco, en nuestra oficina más cercana, que al final eso nos limita. Simplemente una pequeña mención a todo esto para que lo tengáis en la cabeza. Un dato que he considerado que era muy relevante. El 47% de los autónomos sin asalariados cesan la actividad en menos de 3 años. Es un dato, estamos hablando que la mitad de los autónomos en menos de 3 años, solo 3 años, dejan su actividad. Y esto tiene motivos, y hay estudios que hacen referencia a estos motivos, y son motivos económicos. Son motivos que afectan directamente a la planificación financiera. Entonces, la importancia de las finanzas en el éxito de tu negocio, muy apropiado el subtítulo. Porque la primera causa de que la mitad de los autónomos no tengan éxito en su negocio son factores financieros y económicos, entre otros, márgenes insuficientes, precios mal calculados y lo que lleva a unas pérdidas sostenidas. Y esto es el diagnóstico, pero la causa, al final, el diagnóstico es la causa, nos lleva al remedio, ¿no? Para mí el remedio a esto, a unos márgenes insuficientes, precios mal calculados y, en última instancia, unas pérdidas sostenidas, el remedio sin duda es lo que venimos hablando. Es decir, tener nuestras cuentas ordenadas, tener un presupuesto, calcular bien los márgenes dentro del presupuesto. Lo que implica calcular bien los márgenes es tener unos precios adecuados y lo que implica esto es probablemente si vendes, porque al final está claro que hay que vender, si no un negocio no funciona, no vas a tener pérdidas. En cambio, si tienes los márgenes mal calculados, los precios de tus servicios o productos no son los correctos, puedes tener pérdidas aún vendiendo mucho. Y yo me he encontrado negocios que cuando más vendían, más pérdidas tenían. Imaginaos esa situación. Es una situación dura, porque si no tienes ese análisis hecho, tú vendes, haces trabajo comercial, te esfuerzas y ves que las cosas solo van a peor. Entonces, ahí hay una causa financiera clarísima. Yo creo que no hace falta explicar nada más sobre esto y de la importancia que tiene. Y ya cambiamos un poco de tercio y nos vamos a un tema que también es de relevancia. Yo tengo un cliente que siempre me dice, las empresas, vamos, un cliente de éxito, hay que escucharlo, las empresas se sostienen sobre dos cosas. Primero, sobre dinero y sobre personas. Entonces, el dinero lo hemos visto, ahora vamos con las personas. No se trata solo de tener empleados, sino de gestionar correctamente las relaciones que sostienen tu actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no son solo la gente de nuestro equipo, no son solo los empleados si los tenemos, es mucho más. Vamos a verlo. Lo primero es la plantilla, sin duda. Si tienes equipo, aunque sea pequeño o freelance, hay que establecer funciones, plazos y expectativas claras. Al final, gestionar la plantilla de forma correcta es ser claro, cumplir la palabra y que cada uno, tanto, oye, si trabajas con otros autónomos o los tienes bueno, contratados en contrato laboral, eh, pues que tengan claras sus funciones y ser exigente dentro de esos límites que tienen sus funciones, sin más. Luego, otra gestión de personas importante son los clientes. A veces, oye, pensamos que solo es el equipo propio, pero no, los clientes, gestionar bien la relación con ellos es importante. Escuchar, cumplir plazos y mantener informados. Al final, lo que es tratar bien al cliente, estar cerca del cliente, eso es muy agradecido. Y yo en todos los negocios que conozco, siempre se acaba cumpliendo la máxima de que si tratas bien a tus clientes y tienes una buena gestión ahí de personas,
las ventas acaban aumentando. Otro grupo de personas importantes dentro del trabajo de autónomo, los proveedores. ¿Por qué? Porque debes escoger bien con quién trabajas, exigir calidad, seriedad y condiciones claras. Porque si te fallan tus proveedores, tú vas a fallar a tus clientes. Entonces, esto es, van todo en cadena. Por eso es tan importante elegir bien a los proveedores, siempre buscando la máxima formalidad posible. Es lo que hay que exigirles. Y a cambio, pues ofrecerles una relación a largo plazo, seria y con buenas condiciones de pago. Siempre ayuda a mejorar ese tipo de relaciones con los proveedores. Y por último, bancos y asesoría. Lo he dejado en último lugar, pero probablemente sea importante. Y ahora vamos a ver por qué. Ahí lo dice de forma clara, serán determinantes si necesitas apoyo o financiación. Y en última instancia, la mayoría de los negocios en algún momento necesitan financiación, ya sea para comprar un local, una nave o para reforzar la parte de circulante o si hay que comprar stock. En cualquiera de esos casos vas a necesitar tener una buena relación con los bancos y una asesoría que te provea de las cuentas, bueno, en este caso, de las cuentas financieras económicas para que puedas presentar a los bancos. Sin esa información va a ser imposible. Entonces, tener estas relaciones trabajadas y que sean de calidad, que sean tener un gestor en el banco de confianza en el que puedas eh, bueno, en el que puedas delegar ciertos aspectos financieros, ¿vale? De tu negocio, siempre bajo tu supervisión. Por ejemplo, oye, necesito una póliza de crédito. Le delegas que te la trabaje y luego te haga una propuesta. Pues eso siempre va a ayudar a ser más ágil cuando sea necesario, si tienes ese trabajo previo hecho de confianza, de relación personal. Y la asesoría, lo mismo. O sea, tener una asesoría de confianza y que trabaje bien. Importante, al final 50, 60 euros al mes pagados de menos pueden salir muy caros. Yo lo he visto. Aquí es más importante que sea de calidad que sea barata. Al final, lo barato sale caro y lo he visto en muchas ocasiones. Vale, entonces nada, todo esto es un conjunto de personas que hay que saber coordinar y son relaciones que hay que trabajar no solo cuando hagan falta, sino durante toda la vida profesional, ¿vale? Porque es probable que los bancos no nos hagan falta mañana, pero llegado el momento, si tenemos una relación trabajada, oye, que le hemos ido enviando información, que nos ven serios, pues todo eso va a ayudar en el futuro. Y ya no hablemos de clientes proveedores o equipo en plantilla o freelance con lo que trabajemos. Sin duda, hay que tener una buena relación trabajada de tiempo. Bueno, un tema muy importante para todos los autónomos. Ser autónomo no significa hacerlo todo solo, aunque bueno, su propio nombre pueda indicar lo contrario, ¿no? Tu rentabilidad va a depender también de cómo te rodees, a quién delegues y con quién te alíes. Entonces, para esto hay que hacer hay que hacerse una serie de preguntas clave. Primera pregunta, ¿a quién puedo delegar lo que no domino? Web, finanzas, laboral, etcétera, porque está claro que un autónomo no puede dominar todo. Ojalá pudiésemos programar en web, ser directores, nuestros directores financieros, controlador de laboral, pero es imposible, ¿no? Cada uno es bueno en lo que es. Hay personas que son mejores en comercial, como puede ser el caso de muchos autónomos, en vender, pues tienen que poner su esfuerzo ahí y delegar lo que no dominan, ¿vale? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿A quién puedo delegar y que sea de confianza? Volvemos a la diapositiva anterior. Trabajar esas relaciones en estos puntos para generar ese equipo de calidad que nos pueda llevar al éxito en el medio plazo, ¿de acuerdo? ¿Con quién cuento cuando el volumen de trabajo me supera? Una reflexión importantísima. Yo he visto a muchos autónomos que van creciendo y de repente se sienten agobiados porque no son capaces de atender todo el trabajo que generan. Oye, que todos los problemas sean esos también, pero puede llegar a ser una dificultad. Entonces, yo siempre digo, crea una red de colaboradores, vete trabajando en tu equipo antes de que llegue ese momento en el que tú no puedas con todo. Entonces, hay que hacerse esa reflexión. ¿Con quién cuento o con quién puedo contar cuando ya tenga un mayor volumen de trabajo del que pueda absorber? Pues hay que ir viendo con tiempo esa red de colaboradores, esa red de personas que veíamos antes que nos pueden ayudar. Y el siguiente punto, que viene un poco en línea con los anteriores, ¿estoy dedicando tiempo a encontrar las personas adecuadas o solo resuelvo sobre la marcha?
Esto hay que dedicarle tiempo. Las personas adecuadas no se encuentran la primera vez. Entonces, muchas veces es, pues tanto sobre todo en la parte de proveedores, de bancos incluso, de asesorías, es error, error y acierto al final. Entonces, oye, hay que dedicarle tiempo a encontrar a los colaboradores y a las personas adecuadas y no resolver sobre la marcha cuando nos hace falta. ¿Vale? Hay que tener esto, la gestión de las personas, hay que hacerla con tiempo y su elección requiere un poquito de dedicación. Entonces, bueno, pues estas preguntas clave para que las tengáis y bueno, y hagáis vuestra propia reflexión. Y nada, para hacer un pequeño mapa, un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado con un enfoque financiero, desde el principio hasta el final vamos a mencionar los puntos clave con alguna pequeña recomendación adicional. Primer punto, que no me cansaré de decirlo, separar lo personal de lo profesional. Me he encontrado muchísimos casos de problemas generados solo por esto, porque está todo mezclado. Ya no sabemos, o sea, movimientos de la compra mezclados con compra de mercaderías, de la compra personal en el supermercado, en la misma cuenta que compramos producto para nuestro negocio. Eso no puede ser. Separémoslo de forma clara. Nuestro control de costes y nuestra planificación financiera nos lo va a agradecer. Dos, y no está en rojo por casualidad. Presupuesto. Hagamos nuestras estimaciones de ingresos, de gastos y de resultados. Es básico. Ningún negocio puede intentar ser serio y tener una planificación sin hacer un presupuesto. No es opcional. Todos los negocios, tanto si es pequeño como si es grande, como si es internacional, deben tener un presupuesto. Realicemos el seguimiento. El presupuesto no es de adorno, hay que hacer un seguimiento mensual y analizar las diferencias, ¿de acuerdo? Oye, vamos a ver qué va pasando, a dónde nos va llevando la realidad sobre lo que teníamos previsto y por qué nos lleva hasta ahí. Así seremos capaces de tomar mejores decisiones y sobre todo no reaccionaremos a temas inmediatos, sino que planificaremos. Tomar decisiones. Los negocios es una toma de decisiones constante, pero hay una diferencia entre tomar decisiones sin información y tomar decisiones informadas. Esto es lo que marca la diferencia entre el 50% de quiebras que vimos antes o el 50% de éxitos que vimos antes, ¿vale? De autónomos que pasan esos 3 años decisivos. Tomar decisiones y añadiría que informadas, con información económica y financiera. Y por último, tener un equipo de confianza, trabajándolo en todos los aspectos que hemos visto, no solo en la plantilla, sino en un conjunto de personas que nos rodea. Como ya sabéis, y bueno, vosotros mejor que nadie, el autónomo a veces es el hombre orquesta, ¿no? El que dirige todo y, oye, estoy en la web, estoy en lo comercial, estoy hablando con el cliente, con el proveedor. Poco a poco hay que ir delegando. A veces es complicado porque somos pequeñitos, pero bueno, oye, hay que trabajar precisamente con un presupuesto para ver hasta dónde podemos subcontratar o contratar y rodearnos de personas de confianza y de personas en las que podamos delegar. Sobre todo, me vuelvo a la mención que hacía mi cliente, que además, como os decía, es una persona de éxito, dinero y personas. Un negocio se basa en eso. A partir de ahí, todo irá bien. Y con esto termino. Nada, simplemente agradeceros pues que me habéis visto hasta el final y espero haberos podido ayudar en la medida de lo posible. Os dejo mi LinkedIn, me podéis agregar en LinkedIn o escribir por allí sin ningún tipo de problema. De vez en cuando estoy publicando alguna cosilla interesante. O escribir, por supuesto, también a mi correo electrónico, lo tenéis ahí. Y cualquier duda que tengáis o que queráis ampliar sobre finanzas o sobre gestión de personas, estaré encantado de ayudar. Sin más, me despido y muchas gracias a todos por la atención.